Buenos días, familia Cornerstone, ¿cómo están? Vamos a exaltar al Señor con todo nuestro corazón, vamos a gozarnos en su presencia. Espero que donde ustedes estén, estén con el corazón ardiendo por el Señor, y vamos a dar gracias porque la palabra de Dios dice que demos gracias en todo y por todo, y Dios es fiel, Dios siempre ha sido fiel. Él no puede negarse a sí mismo, así que aunque nosotros no fuéramos fieles, su fidelidad siempre está con nosotros y siempre Él nos ama. No hay tribulación, no hay nada que nos pueda separar de su amor, así que vamos a darle gloria por eso y a darle gracias, y con fe decirle: Señor, reconocemos que tú eres fiel, no importa las circunstancias que estemos pasando, tú siempre has sido fiel, tú siempre lo serás, y reconocemos, Señor, que tu amor siempre está con nosotros, y te vamos a dar gloria en este momento por eso, Señor.
Por siempre, Señor, permanece tu amor. Te damos gracias, Señor. Que eso es la única cosa constante, Señor. En medio del caos, en medio de la confusión, tú nunca cambias y podemos confiar, Señor, en lo que tú ya has dicho. Que no hay nada, Señor, que nos pueda separar de tu amor, y en ti somos más que vencedores por el amor que tú nos has dado, en el nombre de Jesucristo. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. No lo hay. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. No lo hay, porque no hay otro Dios como tú.
nadie como tú, Señor. Te damos gracias. Porque tú vives. Porque contigo tenemos vida, Señor. Y sin ti nada podemos hacer. Pero estando contigo, Señor, tú nos das todo. Te damos honor, Señor, porque tú mereces ser honrado. Tú eres nuestro Dios y reconocemos que no hay nadie como tú, Señor. Bendecimos tu nombre. Y ahora, Señor, te honramos, poniendo atención a tu palabra y poniendo por obra, Señor, lo que nos enseñas en esta mañana. Te adoramos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: amén. Buenos días, familia Cornerstone Latino, y bienvenidos a todos los que nos visiten. Hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren con bien, con salud, fortalecidos y con el gozo del Señor, especialmente después de ese tiempo que pudimos pasar expresando nuestra adoración, nuestra alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, que se merece toda la gloria y toda la honra. Y ahorita continuamos adorándolo a través de nuestra atención a su palabra, lo que nos quiere hablar esta mañana. ¿Por qué no oramos y entramos a la palabra? Amén. Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra. Gracias que podemos alabarte, Señor, en espíritu y en verdad, Señor, y seguir aprendiendo de ti, profundizando nuestro conocimiento, Señor. Tenemos hambre y sed de ti, Señor. Invitamos a tu Espíritu Santo que obre en cada corazón, que nos instruya, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Queremos ser hacedores de tu voluntad, Señor. Queremos aferrarnos a la verdad de tu palabra, Señor. Reconocer de que tú eres la esperanza viva, como hemos aprendido, Señor, en Primera de Pedro. Que no queremos, no encontramos salvación en ningún otro nombre, pero en el nombre de Jesucristo, Señor. Y nos aferramos a esa verdad. Nos aferramos de que tú estás con nosotros. Nos sigues hablando, Señor. Heme aquí, Señor. Tus siervos escuchan, Señor. Haz tu voluntad en nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, su iglesia dice un fuerte amén. Las últimas semanas hemos estado viendo las epístolas de Pedro. Estamos todavía en Primera de Pedro, apenas en el primer capítulo, pero no hay apuro, ¿verdad? Todos estamos en el tiempo del Señor, estamos en las manos del Señor y estamos confiando que Dios nos está hablando cada momento que estamos atentos. Y las últimas semanas vimos hasta el capítulo 9 y hoy continuamos con el capítulo 10, capítulo 1, versículo 1 al 9. Hoy vamos a ver del 10 en adelante. No sé hasta dónde llegue, pero vamos a confiar en el Espíritu Santo. Entonces vimos las primeras semanas que fuimos escogidos. Si recuerdan, fuimos escogidos desde la fundación del mundo. Somos peregrinos y extranjeros a este mundo, y Dios desea mantenernos con esa perspectiva eterna, ¿verdad? También vimos que tenemos, como dije en la oración, tenemos una esperanza viva, que está basada en nuestra fe en Jesucristo, esta certeza gracias a la resurrección de nuestro Señor. Tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, nos promete en el verso 4 de primera de Pedro, en el capítulo 1, y dice, esa palabra inmarcesible significa algo que no marchita, que está seguro, hermanos. Si Jesucristo fue el que inauguró el nuevo pacto y que ahora disfrutamos nosotros hasta que estemos en su presencia, ¿verdad? Y Jesucristo, hermanos, es el que proveyó las posibilidades de esta herencia a través de su resurrección. Tenemos esta certeza, hermanos, en cual nosotros podemos aferrarnos. Jesucristo es el mecanismo a través del cual se ha provisto nuestra herencia, se ha provisto nuestra salvación. Algunos se preguntan, pero tanto hablamos de la herencia, pero yo soy más pobre. Pero hermanos, recordemos que estamos hablando de una herencia eterna, una herencia incorruptible, hermanos, como acabamos de leer. Y Jesús nos dice en Mateo 19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe,
y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces se trata de no sobreenfatizar el presente, las cosas de este mundo, pero sí podemos entenderlo y saber manejar la situación con la seguridad de nuestro futuro, que tenemos un futuro de una eternidad con el Señor. Esa es nuestra meta, como vamos a ver más adelante. Vimos también que las pruebas, hermanos, en la vida, les está haciendo ver Pedro de que las pruebas son cortas, comparado a la eternidad que tenemos prometida para nosotros en Cristo Jesús. Las tribulaciones pueden durar toda una vida, ¿verdad? Humana o humanamente hablando, pero caen súper cortas comparado a la eternidad. Lo único permanente es la realidad del reino eterno. Amén. El Evangelio también nos dice a nosotros, vemos claramente de que si tú inviertes las cosas, si inviertes tu vida en las cosas del mundo, todas esas cosas se van a quemar, van a desaparecer, son perecederas, dice la palabra, o perecedoras, they perish. Y lo duradero, las cosas que en realidad tienen valor son las cosas eternas. También vimos el corazón de Pedro en el versículo 7, también vimos para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Okay, sabemos que el oro es valioso. Ahora hay cosas más valiosas que el oro, pero en su contexto, en los días de Pedro, se entendía como algo de muchísimo valor, y ellos captaron el mensaje de Pedro cuando Pedro les usó esta ilustración del oro, específicamente referente al valor de la fe, la importancia de la fe, lo valioso que es nuestra fe. Hermanos, su fe es más poderosa que cualquier cosa perecedora de este mundo, especialmente el oro. Entonces ellos entendieron eso. Y ahora, algo que quería preguntar, que nos preguntáramos nosotros, es de las cosas que encontramos nosotros valiosas o muy valiosas en nuestras vidas, ¿estoy dándole valor a las cosas de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a nuestra vara de medir que llamamos la palabra de Dios? Si usted escribiera una lista, por decir, escribiera una lista de las cosas que usted encuentra de valiosas, se compararía esta lista favorablemente con lo que dice la Biblia que debería tener como lista de objetos de valor. ¿Okay? Estaría, si yo pondría la lista al estándar de nuestra vara de medir, en realidad tendría ese valor si lo viéramos con ojos eternos, para ponerlo de esa manera. Sería una interesante práctica, ¿verdad? Y hermanos, sería muy imposible para los lectores de esta carta, para nosotros, porque también nosotros estamos viendo esta carta. No puedo comparar lo que nosotros pasamos a lo que estaban pasando ellos, que por supuesto hay mucha persecución en otros países y en otros lugares del mundo, que pasan cosas terribles, ¿verdad? Pero sería imposible soportar las tribulaciones y soportar la persecución sin tener una perspectiva eterna. Entonces, por eso es tan importante y tan urgente que Él comunica esto a estos hermanos. Y para nosotros, si nosotros encontramos nuestra paz, nuestra protección, nuestra seguridad, nuestra felicidad en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales, nuestras posesiones, el trabajo, mi casa, mis relaciones, hasta mis familiares, si yo encuentro mi seguridad en esas cosas, y encontramos esas cosas más valiosas que las cosas eternas, vamos a tomar decisiones para preservar esas cosas más que antes de preservar las cosas del reino de Dios. ¿Okay? Tenemos que estar atentos a lo que estamos
a lo que estamos invirtiendo nuestras vidas y nuestra atención, ¿verdad? ¿A qué le estamos dando el valor? Y siempre deben tomar las cosas segundo lugar a las cosas que son eternas. Amén. Espero que esté de acuerdo. Y si no, pues póngase de acuerdo. y cuando se presentan las dificultades, hermanos, ahí es cuando nosotros vemos en realidad dónde está nuestra fe. Cuando se presentan las dificultades, se te hará más fácil tomar las decisiones basado en lo eterno si estamos ya desde ahora enfocándonos en esas cosas y no poniendo nuestra confianza en lo perecedero. Nuestra respuesta a través de las pruebas también revelará el carácter de nuestra fe. ¿Okay? Una aclaración también, hablando de fe, una aclaración que quería hacer es que Pedro no está diciendo que la prueba de fe, que la prueba, crea tu fe. ¿Okay? Tampoco está diciendo que nos lleva a la fe. Usted ya está en la fe cuando aceptó a Jesucristo. Usted ya está en la fe. Tú eres salvo, tú estás seguro en Jesucristo. Y vamos a ver ahorita cómo nos dice Romanos 10:9. Nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. En cuanto nosotros creemos en nuestro corazón, en cuanto lo confesamos a Jesucristo, ¡pum!, está hecho. Estamos sellados, ¿ok? Estamos sellados de la palabra. Y nuestra fe en Cristo no es algo continuo. Nosotros vamos creciendo en la confianza, desarrollando nuestra relación con el Señor, pero ya estamos en la fe. Entonces no es que vamos, por supuesto, como vimos que David creció en favor con el Señor, podemos crecer en esa manera, pero nuestra fe ya está, hermanos, ya es algo seguro en el Señor. Y conforme vamos caminando con el Señor, nuestra confianza se va desarrollando y se fortalece. Amén. Y eres un creyente o no eres un creyente. O crees que Dios te ha salvado o todavía estás poniendo tu confianza en otras cosas. También en Juan 5:24, el mismo Señor Jesús nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, hablando de Dios Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Menciono esto porque en contexto de lo que estamos hablando, en las pruebas podemos ver si verdaderamente somos cristianos, si verdaderamente estoy en la fe. Los hombres que usó Dios también, hermanos, para escribir, para crear la palabra del Señor, para tener la Biblia, dieron sus vidas por este libro. Hermanos, si esto fuera una mentira o una farsa o algo sin valor, no creo que esos hombres hubieran entregado sus vidas por alguna mentira, ¿verdad? Sería tontería hacer eso. Pero vemos a través de los años la perfecta voluntad de Dios cumpliéndose a través de las vidas de esos hombres, está siendo documentado y todo alineado. Si no le asombra eso a usted y eso no lo trae a sus rodillas a confesar a Cristo como su Señor y Salvador, no sé qué le va a abrir los ojos. Pídale al Señor que le ayude. Si usted de verdad tiene hambre, si usted no conoce al Señor Jesús, usted tiene hambre, usted quiere conocer más del Señor, pida al Espíritu Santo, se lo va a revelar. Y hágale las preguntas al Señor. Entonces, la prueba también vimos que fortalece nuestra esperanza, ¿verdad? Vimos que ayuda al creyente ver el poder de Dios obrar por su gracia. Creo que eso lo vimos, eso que está en el versículo 2 o 3 también. Y ayuda a confirmar la presencia de la fe a los no creyentes. En otras palabras, sirve como un testimonio, hermanos, para los que están, tal vez que están inseguros, los que no conocen al Señor, ven la fe de nosotros, ven nuestra fe, ven su fe y causa impacto. Y también en los cristianos, ¿verdad? Eso ayuda a afirmar nuestra fe, ¿verdad? Todo lo que hemos adquirido a través del conocimiento, y cuando lo ponemos en práctica por fe, entonces vamos desarrollando nuestra confianza
en el Señor. Sabemos que las pruebas, hermanos, si lo ponemos en ejemplo como cuando estábamos en el colegio. Cuando yo estaba en el colegio, a mí odiaba los exámenes, no me gustaba, me daba ansiedad tomar exámenes. Pero aprendí de que, todavía no me gustan, para ser honesto, pero eso tiene que ver a veces con ¿cómo se llama? No estar seguro de uno mismo, ¿no? Pero ya eso va cambiando poco a poco. El poder prepararme para esos mensajes, eso no me viene fácil, pero, al ir desarrollando, ir confiando, Dios ayuda a desarrollar. Lo que pasa cuando pasamos por pruebas, cuando tomamos una prueba, por decir, o un examen, quise decir, en la escuela, lo que pasa es que nos ayuda a ver, nos ayuda a confirmar que sí sabemos lo que hemos estudiado, lo que sí hemos internalizado, ¿verdad? En realidad, no sabes lo que sabes. He escuchado decir, you don't know what you know, hasta que tengas una prueba. No sabes lo que sabes hasta que pases por una prueba. No sabes en qué has confiado, en quién has confiado hasta que pases esa prueba y pongas tu fe en Él. Y no hay otra prueba más importante que la prueba de nuestra fe. Así que cuando esté pasando por diversas pruebas, usted aférrese al Señor y tenga por cierto que Él le va a ayudar, pero tiene que poner sus ojos y su confianza en Él. Y vimos también en el versículo 9 que dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro dice que a sus lectores, hermanos, están obteniendo el fin o la meta o el resultado de su fe mientras se están regocijando en Jesucristo. Recordemos que cuando lleguemos al cielo ya no vamos a requerir fe, pero mientras estamos aquí vamos desarrollando esta relación y nuestro mayor gozo debe ser siempre el Señor, siempre fijando nuestros ojos en Jesucristo. Y el proceso descrito aquí en el versículo 9 es todo el proceso del crecimiento de la vida cristiana. Y ocurre cuando los cristianos continuamente están habitando, están creyendo en Jesucristo, están creyendo en las promesas de Dios y se regocijan continuamente debido a esa confianza personal en el Señor. Día tras día la fe produce un beneficio que es el fruto del crecimiento y continúa madurando nuestra fe. Amén. Entonces de aquí llegamos al verso 10 que nos dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 12, y a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os han anunciado por los que os han predicado el Evangelio. Aquí está hablando de los apóstoles, predicando el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Estos versos van mano a mano y el propósito de este párrafo es ver las bendiciones espirituales, que las bendiciones espirituales de hoy son mucho más grandes que lo previsto en el Antiguo Testamento, porque Pedro lo que quiere con estos hermanos, lo que les está tratando de animar, recuerde que Pedro está hablando con esos hermanos que están pasando por esa persecución. Quieren que ellos que encuentren este aprecio a esta gran salvación que han encontrado en Jesucristo.
y quiere hacerles recordar de esa realidad, y por eso les habla de esta manera. Y les está diciendo esencialmente, aunque todo vaya mal, enfóquense en su salvación, enfóquense en la meta que tenemos, enfóquense en su futuro. ¿Okay? Y usted también le digo lo mismo. Tus relaciones, tus amigos, tu trabajo, todas estas cosas pasan, ¿verdad? Pero las cosas eternas son las que tienen mucho más valor. No hay nada más seguro para un creyente que la eternidad, que la promesa de que vamos a pasar una eternidad y vamos a estar cara a cara con nuestro Señor. Amén. Ahora, para dividir los versos, vamos a ir verso por verso, a veces porción de verso por verso. En el versículo 10 dice: los profetas que profetizaban de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Que la mayor enseñanza sobre la profecía es lo que Dios ha dicho acerca de la salvación. Porque Dios ha estado hablando de eso desde la fundación del mundo, hermanos. Y vemos que la salvación fue prevista por Dios. Y el estudio de la salvación en la Biblia fue expuesto primero, expuesto o expuesta, ¿no? Ahí después me ayudan. Primero a los profetas, ¿ok? Estos profetas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaran la palabra de Dios, muchas veces sin saber lo que estaban declarando. En ese momento era mucho más profundo tal vez de lo que ellos estaban diciendo, y obviamente tenía su aplicación en su entonces, pero era mucho más profundo de lo que ellos estaban diciendo. Y no hay un llamamiento, hermanos, más elevado de lo que de ese llamamiento de profeta, de un profeta de Dios. Era muy bueno, gracias a Dios por estos profetas, porque ahora tenemos escrita su palabra. Y bajo el poder del Espíritu Santo, esos hombres hablaban hacia el futuro. Y increíble cómo Dios ha conservado su palabra y cómo ha usado personas de esa manera. Y esos eran hombres que eran marginados, eran ridiculizados. También se burlaban de ellos, los asesinaban, los mataban por el mensaje que llevaban. Pero esos hombres hablaban encima de todo lo que ellos pasaban, habla de que ellos inquirían acerca de esa salvación. Ellos querían saber más, buscaban conocer más acerca de esa salvación, como dice la palabra. Y a eso le puede llamar uno una declaración de exclusión. ¿Y a qué me refiero? Diga, declaración de exclusión. ¿Por qué? Porque cualquier otra salvación, hermanos, es exclusivo, ¿verdad? La declaración de la salvación de Jesucristo es algo exclusivo, ¿ok? Nada puede reemplazar esa salvación, ¿ok? Ninguna otra religión, ninguna obra que usted pueda hacer, no hay nada. ¿Para qué tengo que dar detalles? No hay nada que usted pueda dar. Y no es, ni le llega a los talones, como dicen, ¿verdad? Es cualquier otra salvación. Y vamos a ver cómo Pablo lo explica. Es incapaz, es insuficiente. Y la salvación que ofrece nuestro Señor es una salvación exclusiva, es única en su clase. Y para los que no conocen al Señor Jesucristo, no hay otro nombre bajo el cielo por cual el hombre pueda ser salvo. Usted puede creer con todo su corazón que usted está bien con Dios, pero si tú no has aceptado a Jesucristo y no estás siguiendo al Señor Jesucristo de acuerdo a cómo lo dice la palabra, estás alejado de Dios, ¿ok? No estás en la voluntad de Dios, no eres hijo de Dios. Pero Dios te está llamando a que vengas a Él y que respondas a ese llamado, porque
La salvación de Jesús, hermanos, o amigo o amiga, la salvación de Jesús es una salvación absoluta. ¿Por qué? Porque es un plan de Dios y es el poder de Dios, ¿ok? No viene del poder propio de todo lo que yo hago, no, Dios lo hizo todo, ¿ok? Asegúrate que estás en Cristo, asegúrate que eres salvo. Algunos dicen que todos los caminos llegan a Roma y eso es incorrecto, eso es algo falso, ¿ok? Yo sé que es un dicho, pero muchos piensan, bueno, hay tantos caminos y literalmente creen de que, con que estén haciendo el bien, esa es la palabra que no hay ni uno bueno, no, not one, no hay ninguna persona buena, ¿verdad? Todos caemos a corto, todos estamos destituidos de la gloria de Dios aparte de Jesucristo. En Gálatas 1:3 nos dice Pablo, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra anatema significa sea condenado, sea maldito esa persona. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Cualquier persona que quiera agregarle a la palabra o quitarle a la palabra de Dios, sea anatema. Cualquier otro mensaje, por muy lindo que suene, aquí dice, si un ángel viene y te da un mensaje que no tiene que ver nada con el evangelio que ya ha sido establecido, que Dios estableció desde la fundación del mundo, si viene y te predica este evangelio, que sea anatema, porque no es de Dios. ¿Ok? Si usted está adorando santos, estás adorando a la Virgen María, damos gracias a Dios por la vida de la Virgen María. Damos gracias a Dios por el testimonio de esta mujer, una gran mujer de Dios, porque fue escogida por Dios. Y así como vemos y respetamos a David y a Josué y a todos los héroes de la fe, podemos respetar a la Virgen María, bueno, ya no es virgen, a María, porque podemos decir, ok, fue una gran mujer del Señor, porque el Señor la usó, el Señor la puso en su palabra, ¿verdad? Usó para traer al Salvador del mundo, gloria a Dios por su vida, pero ella no está ahí para ser venerada, ok. Hasta ella le diría, por favor, don't worship me, no me adoren. Y también no podemos adorar santos. Ahorita ahí también el mormonismo, por ejemplo. No estoy aquí para hablar mal de nadie. Simplemente quiero darles la verdad, porque ahí está claro en la palabra de Dios, ¿ok? No estoy aquí para traer, para insultarlo, ni mucho menos. Escuche lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted, y más de lo que yo quiero, Dios quiere traerlo a Él mismo. Él quiere que Él sea lo único al cual usted se pueda aferrar. Okay? He wants you to put your complete trust upon Him and no one else, nothing else. Que ponga toda su confianza en Él y nadie más. Okay? En eso de los ángeles, los mormones son lindas personas. Es lindo tener una conversación. Son lindos amigos. Tengo amigos que conocí por high school, que son mormones, pero su doctrina es demoníaca, no es la verdad, porque es otro evangelio, ¿verdad? Los testigos de Jehová, también otro evangelio, que no tiene que ver nada con la verdad que fue predicado originalmente. Ahí nomás quedo con eso. Confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador
hermanos, y luego ir y hacer las cosas a tu manera es pecado. Estás contra la voluntad de Dios. Y como cristianos nosotros definitivamente debemos de hacer buenas obras. El Señor nos manda a hacer buenas obras, pero hacemos las buenas obras porque somos hijos de Dios. Es parte de nuestra identidad que va produciendo a través del fruto del Espíritu. Es algo que nos identificamos por lo que Dios hizo por nosotros, pero no lo hacemos para llegar a la salvación, para tener salvación o para recibir algún tipo de mérito con el Señor, ¿ok? Dios no es impresionado por nuestras obras, ¿ok? Eso no es nada nuevo para Él. Él es suficiente. Jesucristo es suficiente. Si usted se pregunta también, entonces, ¿cómo estos profetas, y voy rápido porque tengo mucho que hablar, si usted se pregunta, ¿por qué estos profetas, cómo estos profetas recibieron toda esta información, ¿verdad? ¿Cómo ellos, a quién inquirieron? En otras palabras, como leímos. Si los profetas eran los autores, debajo quién fue su maestro, pues con quién estudiaron. Y ellos tenían al profeta original. Recuerden que ellos estudiaban el Pentateuco, eran estudiantes de los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, que se llama el Pentateuco. Y estos libros hablaban acerca de la salvación y la redención. Nuevamente, nuestro Dios es increíble cómo ha preservado su palabra desde el principio, sus intenciones, su diseño. Siempre fue esto, de traernos salvación y traernos redención. Ese siempre ha sido el Evangelio en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que van mano a mano. Y uno dirá, ¿por qué vemos tanto derramamiento de sangre y tanta violencia, pero tanta sangre, tantos sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento? Pero cuando nosotros somos marcados por esas imágenes, primeramente porque vamos viendo, entendiendo los pactos de Dios, pero también nos da a entender que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hemos visto esto en el pasado. Tenemos que estar muy claros en eso. Entonces, ese derramamiento de sangre que fue derramado en la cruz del Calvario a través de Jesús para limpiarlo, para lavarnos a nosotros, para que ahora podamos tener esta comunión con Dios. Por eso fue que pasó todo eso. Y los profetas tenían a Moisés, tenían luego las palabras que Dios ellos fueron inspirados y Dios habló a través de ellos, ¿verdad? Y así fue que se fue, pues que llegamos a la palabra que tenemos ahora, ¿verdad? La Biblia completa. Segunda de Pedro 2, 19 al 21 nos explica un poco. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, y la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es la interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Ves? Esta fue la voluntad de Dios. Nadie inventó esto, y sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué asombroso testimonio y tan inmenso testimonio de cómo Dios usó a diferentes hombres a través de los siglos, a través de miles de años, hermanos, para traernos la palabra de Dios hoy. Y luego esa palabra inquirir, de que ellos inquirían de conocer esta verdad, significa indagar, escrutar, escudriñar, examinar, investigar. Querían conocer más, querían averiguar más de las cosas del reino de Dios.
nosotros conocemos algo más recién o más, I guess, moderno o más, more recent, más reciente. Sería el ejemplo que no creo que era nada comparado a los profetas, pero los monjes, se dice de que cuando transferían o hacían, copiaban la Biblia, cada vez que ponían cada vez que llegaban a la palabra, al nombre de Dios, ellos se quitaban la vestimenta, se cambiaban de ropa, se bañaban, se ponían nueva vestimenta, cambiaban el lapicero, le cambiaban la pluma, en este caso, literalmente, cambiaban también la tinta, porque no eran dignos de escribir. Ellos tenían una reverencia para la palabra de Dios, y entonces esto hace ver cómo Dios ha preservado su palabra, y podemos confiar en la palabra de Dios, ¿verdad? Eso estoy hablando a ustedes, pero Pedro también les está haciendo ver a estos hermanos, imagino que es las conversaciones que tenían ellos también, tratando de animarlos a tener esta perspectiva de la buena voluntad de Dios, la salvación que tenían en Jesucristo. Y Jesús, recuerde también Jesús hablando a los religiosos, para ver otro contraste. Jesús hablando a los religiosos en Juan 5:39, dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Que también está esa parte de que puedes tener todo el conocimiento de la palabra de Dios, y esos hermanos conocían la palabra de Dios, pero quería asegurarse que ellos tuvieran la fe en el Señor, porque puedes tener todo el conocimiento de la palabra de Dios, puedes sacar todos los versículos en el mundo, pero si no conoces al Señor personalmente, en realidad no conoces nada. No conocemos nada si no tenemos una relación con el Señor, porque estamos desechando lo más importante. Y es importantísimo ver eso también, porque cuando nosotros pasamos por pruebas, tribulaciones, persecución, ahí es donde podemos ver dónde estamos en nuestra fe, ¿verdad? Porque todo el conocimiento no te va a salvar. No estoy tratando de despreciando el conocimiento. El conocimiento es excelente, es tremendo, ¿verdad? Pero es muy oh my gosh. Es importante, ¿verdad? El conocimiento es importante, pero si no está infusado con la fe, entonces de nada te sirve, ¿verdad? Los problemas financieros se te van a venir, los problemas de familia, se te van a entrar dudas a tu mente, y no vas a poder soportar los problemas de la vida si no estás aplicando lo que conoces con tu fe. Anyway, continuamos en el verso 11, que dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí podemos ver cómo Dios ha proveído la salvación. Los profetas tal vez se preguntaban también: ¿qué persona traería esta salvación? ¿Cómo irá a pasar? ¿Qué podemos hacer para saber acerca de esta salvación? ¿Verdad? ¿Qué tenemos que entender acerca de esto? También decían: ¿en qué tiempo? Entonces, ¿cuál será la revelación? ¿Cuándo irá a pasar el desarrollo de todo esto que Dios está prometiendo, verdad? Y aquí podemos ver que Dios muy rápido. Dios ha ordenado el tiempo de la salvación. Dios ya tenía esto en sus planes. Los profetas
se preguntaban, ¿cuándo va a llegar esta persona al mundo? ¿Cuándo vamos a ver esto manifestado, verdad? Me imagino que fue un desafío tremendo para ellos. ¿Y por qué? Porque recordemos que Israel, si están los profetas, están en Israel, ellos siempre estaban ministrándole a Israel. Recordemos que Israel a cada rato se metía en cada rollo, en cada problema. Se ponían a adorar dioses falsos. Estaban demandando un rey, ¿verdad? Tenían una teocracia que ahora ellos querían una democracia, querían tener un rey. Luego Dios les enviaba profetas para que les hablara la palabra de Dios. Luego lo ignoraban o a veces se arrepentían, ¿verdad? Y cuando no, pues eran conquistados, eran llevados como esclavos, eran tomados por ejércitos, y era un ciclo vicioso con el pueblo de Israel. Y luego enviaba un libertador el Señor, los sacaba, los llevaba a la tierra prometida nuevamente, y otra vez el ciclo vicioso la volvían a regar, ¿no? Pero cuando llegó Jesús, fue un tiempo asombroso, porque según el libro de Daniel, si vemos los 4 diferentes imperios, está el imperio asirio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio greco-macedonio y finalmente el imperio romano. Y hay otras implicaciones que hablan de un 5º imperio, pero por venir más adelante, y dice que nacerá del reino romano. Es interesante como cada uno de estos imperios, que fue gobernado por el siguiente. Si vemos en la historia, cada uno de esos imperios fueron gobernados por el siguiente, excepto el imperio romano. Nadie conquistó a los romanos. Así que nunca dejó de ser. Interesante, ¿verdad? Punto. Y la Biblia dice que Jesús regresará para establecer su reino aquí en la tierra. Y finalmente vamos a reinar con Jesucristo. Los profetas profetizaban acerca del reino de Cristo y acerca de estos... por eso mencioné a Daniel, de esos imperios que vendrían. Y la palabra, hablando de las profecías que tiene, increíble. Y se pregunta, se preguntaban, ¿cómo irá a venir? ¿Cómo irá a ser? Piénselo. Ahora Jesús nace en Belén, ¿okay? Ahora ya que entró Jesús a la tierra, ahora nace en Belén, nace bajo el reinado de los romanos. Los profetas no conocían lo que hoy nosotros conocemos. Y la palabra dice que buscaron y observaron, tratando de descubrir cómo sucedería todo esto. Entonces, todo tiene que ver con cómo Dios, cómo está alineado en el tiempo de Dios. En Romanos 15:4 nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando Romanos habla de las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, está hablando del Antiguo Testamento, está hablando de Génesis a Malaquías. Esas son cosas que fueron vistas por ellos. Ellos claramente vieron el desarrollo de todo esto, y eso es importante porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Se lo hemos dicho y lo seguimos diciendo. Es todo the full counsel of God. Hermanos, si alguien está diciendo que el Antiguo Testamento ya no tiene relevancia, ya no cuenta, ya no tiene valor en esos días, sea anatema, ¿verdad? Porque no debemos, a esa persona no le podemos poner atención, porque nos están dando una falsa doctrina. Esa persona está siendo instruida por enseñanzas demoníacas. Yo decía demoniáticas, demoníacas.
Ok, así que tenga mucho cuidado lo que estamos escuchando. También en Gálatas 4:4, voy más rápido porque ya se me está terminando el tiempo. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Okay. En otras palabras, Cristo vino el momento perfecto. Okay. Cristo fue enviado por el Señor, María concibió a través del Espíritu Santo y él tenía que ser esto, tenía que ocurrir en Belén. Okay. El ADN de José no podía tener nada que ver con la concepción de Jesús. Okay. Jesús tenía que nacer de una virgen. ¿Por qué les digo todo eso? Porque es tan importante de ver cómo se fue desarrollando y para nosotros saber de dónde viene nuestra esperanza, que Dios desde la fundación del mundo tiene este plan bueno para nosotros. Entonces, anyway, Jesús tenía que nacer de una virgen y del pueblo, de su pueblo ancestral. Anyway. Y es increíble cómo Dios formuló todo esto. Y cómo sabemos que la historia de Navidad es verídica, porque lo confirma el Antiguo Testamento, hermanos. Lo confirma en el Antiguo Testamento. Tenía que ser María en Belén, sin intervención del linaje de José, porque había una maldición en el linaje de José. Y por eso tenemos ahora, porque Dios tuvo cuidado en esos detalles, tenemos esta promesa de la concepción. De esta milagrosa concepción más bien. Y Efesios 1:10 nos dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Que esta palabra dispensación significa que Dios maneja el tiempo de acuerdo con su perfecta voluntad, su perfecta soberanía, ¿ok? Un ejemplo de dispensación también humana sería, si estás en la primaria, hay ciertas cosas que solamente puedes cumplir en la primaria y nada puedes hacer para cambiarlo, porque existe este periodo que solamente aplica a ti cuando estás en la primaria, ¿verdad? No puedes cambiar. No puedes cambiar eso, porque tenés que cumplir ciertas certain tasks, certain responsibilities, ciertas responsabilidades, ciertas cosas que hay que cumplir. Lo mismo aplica cómo Dios lidia con la humanidad. Y tenemos la dispensación del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que fue, el propósito que tenía a través con los profetas. Y tenemos la del Nuevo Testamento. Ambas son perfectas porque están bajo la perfecta voluntad de nuestro Dios. Y también Dios trata con la humanidad en su propio tiempo. Amén. Entonces, en este verso vemos cómo Dios está manejando el tiempo de nuestra salvación. Así que no digas, ¿sabes qué? Yo voy a entregarme al Señor cuando esté listo, o cuando yo vea un milagro, entonces ahí sí voy a creer. No, más bien, considera lo que te dice la palabra de Dios. Considera lo que ya está escrito. Dios ya tiene el tiempo diseñado. Considera lo que Dios está hablando. Y más bien, juzga usted mismo la palabra de Dios. Y vas a ver que si estás buscando honestamente, querés conocer la verdad de Dios, Dios se va a revelar a ti y si tenés suficiente hambre, si vas a responder, esa es tu responsabilidad de responder al Señor. Y nada en este mundo, hermanos, es estable. Nada es estable. La única fundación segura, perfecta y firme es la santa palabra de Dios. ¿Ok? Si usted quiere ser libre de ansiedad, si usted quiere ser libre del temor, si quiere ser libre de la incredulidad, de la incertidumbre también, de todas esas cosas, tenés que estar en la palabra de Dios, tenés que estar
buscando de la presencia y de la voluntad de nuestro Señor. Pasa tiempo en la palabra, pasa tiempo en oración, pasa tiempo en comunión con Dios. Pregúntele a Dios cómo desea usarte el día de hoy, hermano. ¿Ok? Hermana también. Pídale al Señor. Y si tú la invitas, ten por seguro de que Dios va a obrar en tu vida y va a lidiar con cualquier problema que tú estás enfrentando. Dios va a lidiar con ese problema y vas a ser transformado. Hay tantas cosas que están fuera de nuestro poder. Hay tantas cosas que no tenemos nosotros el control. Tenemos que aprender a rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios en las tribulaciones, en las ansiedades, en los problemas, en cualquier situación, Dios desea que nosotros podamos depender de Él, porque estas son oportunidades para confiar en Dios y ver la manifiesta gracia del Señor, ver el poder de Dios manifiesto en nuestras vidas y nuestra confianza crece. Lo vuelvo a repetir, lo que hablé al principio. Vas a ver a Dios obrar. ¿Cuántos tienen hambre de ver a Dios obrar en su vida? Amén. Si no podemos confiar, hermanos, en Dios, en las cosas pasajeras, en las cosas de aquí de este mundo, ¿cómo vas a creer de que Dios tiene una eternidad, una esperanza viva para ti, si no podemos ni creerle en las cosas pequeñas de este mundo? ¿Ok? Lo desafío a que fije sus ojos en Cristo, vea los propósitos de Dios, pregúntele los propósitos que Dios tiene para su vida y aférrese a la palabra de Dios. Efesios 3:2 nos dice: sin duda ustedes se habrán enterado del plan de Dios en su bondad, asignó para el bien de ustedes. Déjenme leerlo de nuevo. Efesios 3:2. Sin duda ustedes se habrán enterado del plan que Dios en su bondad me asignó para el bien de ustedes. Pablo está diciendo, hermanos, que no están escuchándome. Are you not listening to me right now? Dios salva y obra en la vida de todo aquel que confía en Él. Diga, Dios salva y obra en la vida de todo aquel que confía en Él. ¿Ok? Tenga eso por seguro. Y es su salvación en cual nosotros confiamos. Y por eso estoy hablando de todo eso, porque es la salvación de Dios. No se trata de todas mis obras y todo lo que yo quiero comprobar y todo lo quiero hacer a mi manera. Confiemos en la salvación de nuestro Señor. Él es el Dios que tiene nuestras vidas en sus manos. ¿Ok? Él los tiene guardados en sus manos. También podemos confiar en Dios porque inspiró la revelación de todo esto. ¿Ok? Él fue... All scripture is God-breathed and useful for teaching. Él inspiró todo para que nosotros tengamos esta revelación. Mire cómo dice en la escritura, en el versículo 11. Dice, el Espíritu de Cristo que estaba con ellos. ¿Ok? El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. ¿Ok? No es otra enseñanza. Está hablando del Espíritu Santo. Sabemos que Dios es uno, manifestado en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Muchos tratan de dar el ejemplo del huevo, obviamente no hay ninguna explicación, no podemos explicar a Dios, ¿verdad? Pero dan la explicación del huevo o explicación del agua. El agua es tres partes: hielo, vapor y líquido, ¿verdad? O el huevo es, una shell con la yema y con no me acuerdo cómo se llama, mejor no lo hubiera dicho, pero ya me entienden, tiene tres partes, ¿verdad? Tiene tres partes, pero anyway, el punto es que nuestra salvación, en nuestra salvación, Dios, Espíritu, estaba obrando en la persona del Dios Hijo, bajo la voluntad de Dios el Padre. Vemos la unidad, la Trinidad ahí manifiesta, y el plan perfecto de Dios desde antes de la fundación del mundo. El Espíritu Santo en unión con el Hijo, con el Padre, Dios obrando para redimirte a ti, para redimirme a mí. Qué misterio tan grande
del Dios en cual nosotros adoramos. Oh, Señor, sea la gloria, sea la honra, Señor. Nuestras vidas te pertenecen a ti. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor. Y es imposible entender la profundidad, hermanos, de nuestra salvación. Pero qué hermoso es, como los profetas que inquirían, nosotros podemos conocer. Ya está escrito en la palabra de Dios. Entremos y conozcamos. Este estudio me ha estado dando un hambre y cada vez veo todo lo que no sé y me doy cuenta de más, pero no me quedo ahí. Me doy cuenta de que, wow, cómo quiero conocer más a mi Señor. Y espero que eso también haga lo mismo para usted. Las tres divinas personas, hermanos, la Trinidad de Dios estaban y están obrando para nuestra salvación, ¿ok? Para su salvación. Si usted no conoce al Señor, por favor, fije sus ojos en Cristo, ¿ok? Hermanos, me he pasado de tiempo, pero hay tanto que aprender, tanto que conocer de parte del Señor y de esta carta. Espero que hayan sido edificados. Y continuamos en los siguientes versos a la próxima semana. Les dije que no sabía cómo iba a terminar, pero ¿sabe qué? Sé que Dios está obrando en cada uno de sus corazones. Señor, te damos gracias por hablarnos esta mañana. Señor, nuestro tiempo está en tus manos, nuestra confianza está en ti. Tú eres el Señor de nuestra salvación, tú eres el gran Salvador. Señor, te exaltamos, te damos honra y gloria. Te amamos, Señor, y como deseamos profundizar nuestro conocimiento de ti y queremos inquirir más de esta gran salvación que nosotros tenemos en ti, Señor. Que las cosas que los ángeles anhelan ver y conocer, Señor. Nosotros nos asombramos de las cosas del reino. Ellos se asombran de la salvación, de lo que tú estás haciendo en nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque eres un Dios de misterios, pero eres un Dios alcanzable también. Un Dios que nos habla, que nos ama, Señor. Te amamos a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Deseamos honrarte con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, todo nuestro entendimiento. Amén. Sean bendecidos, tengan una hermosa semana, hermanos.